excepciones, su compromiso no ha sido un compromiso realmente por la defensa del medio ambiente. Entonces, ahí es importante tener en cuenta ese elemento. ¿Cuál es el problema que tendría una concepción ecologista? Una cosa muy importante, que ignora la conexión que existe entre el capitalismo y el productivismo. Esta concepción piensa que es posible hacer un capitalismo limpio, ¿sí? Y además piensa que es posible también reformar el capitalismo para evitar sus excesos, cuando solamente se tiene una concepción ecologista. Y pues esto no ayuda mucho realmente. Bueno, y para complementar la idea de lo que es el ecosocialismo es una corriente de opinión y de acción que combina los avances de los ecologistas, de las investigaciones ecologistas, con el pensamiento de Carlos Marx. Por eso se llama ecosocialismo. También el ecosocialismo ha hecho un avance para evitar los excesos productivistas en que también se ha caído. Es muy crítico, por ejemplo, por la experiencia de la situación ambiental en los países que se llamaron el socialismo realmente existente, es decir, la Unión Soviética, Europa Oriental, China, etc. Estos también cayeron en una idea productivista, pensando que era posible copiar los métodos tecnológicos y los sistemas tecnológicos empleados por el capitalismo, y que eso no tendría ninguna consecuencia en el desarrollo de sus propias sociedades. También el ecosocialismo tiene otra característica, y es que rompe con la idea productivista del progreso unilateral que hemos mencionado. Siempre el ecosocialismo plantea todo avance de la civilización siempre ha sido acompañado de una regresión social muy grande. Es decir, no ha habido progreso, no ha habido avance sin retroceso. Esa es una idea que es bien importante siempre tener en cuenta. Entonces, el ecosocialismo rompe con esta idea productivista del progreso y se opone a la extensión ilimitada del modo de producción capitalista. Otros elementos esenciales del ecosocialismo. En primer lugar, el ecosocialismo se opone a que el modo de producción y de consumo de los países capitalistas avanzados pueda ser extendido a los países subdesarrollados. Eso solo se podría hacer a un precio ambiental descomunal. No podría ser posible. Muchas personas han dicho que para extender el modo de producción y de consumo de los países capitalistas avanzados necesitamos 3 planetas. Entonces, si se intenta hacer eso en los países capitalistas atrasados, pues lo que vamos a obtener es una crisis ambiental máxima, fuera de lo que ya tenemos. El otro elemento importante del planteamiento ecosocialista es que hay una clara idea de que el progreso, entre comillas, capitalista, conduce en el mediano plazo a eliminar la supervivencia de la especie humana. Es decir, a mediano plazo estamos amenazados con ese riesgo. Y el ecosocialismo rompe con esta idea del productivismo. También el ecosocialismo considera que las reformas sociales son muy importantes, las reformas ambientales son muy importantes. Participar en las luchas ambientales es definitivo, no es necesario esperar a que se acabe el sistema capitalista para comenzar a luchar. Y una prueba de eso es lo que estamos viviendo aquí en el Tolima, en el país y en el mundo. Como
los sectores sociales se vienen movilizando, por ejemplo, contra engendros como la megaminería a cielo abierto, que es una actividad típicamente depredadora, y que lo que produce no es un bien que sea absolutamente necesario para la humanidad. Con el oro que hay en este momento en el mundo, se podría suministrar las materias primas industriales que utilizan el oro para el resto, para muchos siglos, y no sería necesario acabar con la naturaleza para producir oro, como es la amenaza que tenemos en el caso de Tolima y en gran parte del país, con los proyectos de megaminería a cielo abierto encabezados por la multinacional Angola Chanti. Entonces, ese elemento es fundamental. ¿Y eso va a ser a costa de qué? A costa de la depredación, de la devastación del medio ambiente. Es de quedar claro, la cordillera central va a ser devastada por Angola Chanti si el gobierno le da la licencia de explotación a Angola Chanti. El movimiento social aquí viene luchando en contra de que le den la licencia de explotación a Angola Chanti, y viene luchando el movimiento social por la expulsión de Angola Chanti de Colombia y el mundo, porque sabemos que eso va a ser a costa de la destrucción del medio ambiente. El otro elemento importante del planteamiento ecosocialista es el de que el problema central de la sociedad de la civilización burguesa industrial no es el exceso de consumo, y que por lo tanto lo que tiene que hacerse es limitar y reducir el consumo. No, lo que plantea el movimiento ecosocialista es cambiar el tipo de consumo. Es el tipo de consumo lo que es el problemático. El consumo actual es un consumo ostentoso, un consumo que reproduce el fetichismo de la mercancía, y un consumo que lo que busca es la acumulación. Eso es lo que debe ser cuestionado, básicamente. Por lo tanto, entonces una reorganización del conjunto de la producción y el consumo es necesaria de conformidad a criterios ajenos al mercado capitalista. Es decir, hay que tomar decisiones de producción y de consumo ajenas a las categorías del mercado capitalista. Y en su reemplazo, lo que propone el ecosocialismo es una economía de transición al socialismo, que esté articulada al medio ambiente social y natural, derivado, esa economía de transición al socialismo, derivado de una elección democrática efectuada por la propia población y las prioridades y de las prioridades de las inversiones, y no por las leyes del mercado o por un político omnisciente. Aquí es importante destacar, por ejemplo, la lucha que viene dando el Comité Ambiental por que se establezcan las consultas populares. Ni los alcaldes, ni los consejos municipales, ni mucho menos el gobierno nacional están porque haya consultas populares. Un alcalde no se quiere amarrar a consultas populares, no se quiere amarrar a una posición que ha tomado la fuerza social, exceptuando el caso de Piedras. En el municipio de Piedras, el alcalde y el consejo municipal, de manera muy valerosa, lograron convocar una consulta popular que fue ganada. Entonces, difícilmente un alcalde que ha hecho una consulta popular, que sabe cuál es la posición de la población, podría estar de acuerdo con que el gobierno nacional le diera licencia de explotación a los proyectos mineros, por ejemplo, o a los proyectos depredadores. Entonces, aquí en el Tolima venimos luchando por que haya consultas populares. Se propuso la consulta popular en Espinal, se propuso la consulta popular en Ibagué, se propuso la consulta popular
en Cajamarca, pero ni los alcaldes, incluido el alcalde de Ibagué, ni de Espinal, de Ibagué y de Cajamarca, ni los consejos han querido dar el paso de convocar una consulta popular. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en ver cómo negocian con el gobierno nacional para que a través de la distribución de la mermelada ellos puedan canjear, por ejemplo, la depredación del medio ambiente por un coliseo o la depredación del medio ambiente por un hospital o por las escuelas. Y eso es lo que viene siendo Anglo-Gora Ashanti en toda la región y en todo el país. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso y que busquemos que sean alternativas democráticas. Las consultas, la participación ciudadana es un derecho que está establecido en la Constitución y que nosotros tenemos que defender y tenemos que hacer respetar por encima del procurador regional o nacional y por encima del gobierno nacional. Aquí acabamos de ver la catástrofe ambiental de Canadá. A eso podemos sumar la catástrofe ambiental en México, que también se rompió un dique de colas donde se depositaron 40.000 metros cúbicos de tóxicos cianurados que cayeron a las aguas del río Sonora, y eso afectó absolutamente todas las actividades económicas y sociales de la región, y es algo que no va a ser posible reparar. Ese tipo de accidentes que son frecuentes, cada vez más frecuentes en todo el mundo, y estamos encontrando ese tipo de accidentes. Entonces, el ecosocialismo lo que plantea es que debe haber una planeación democrática local, nacional y tarde o temprano internacional. Entiendo, por ejemplo, que el tema del cambio climático es una decisión que tiene que hacerse a nivel mundial, a nivel internacional. No se puede tomar a nivel local. Por ejemplo, China tiene 20 de las ciudades más contaminadas del mundo. De las 30 ciudades más contaminadas del mundo, China tiene 20 de las ciudades más contaminadas del mundo. Entonces, eso es una decisión que tiene que hacerse a nivel internacional, a nivel mundial. Además, ¿qué debe definir esta planeación que estamos llamando local, nacional y eventualmente internacional? Primero, ¿qué productos deben ser subvencionados o incluso distribuidos gratuitamente? Segundo, ¿qué opciones energéticas deberán ser continuadas aún si no son en un primer tiempo las más rentables? Todos sabemos que la energía solar no es la más rentable. La más rentable son las energías petróleo, carbón y gas. Los combustibles fósiles son las energías más rentables, y por eso las multinacionales tienen grandes inversiones, porque son las más rentables, esas energías fósiles. Invertir en la energía solar es muy costoso, y sin embargo sería necesario, en un cambio de régimen, en un cambio de civilización, sería necesario apoyarse en esas economías para que no sean las más rentables. Tercero, es necesario reorganizar el sistema de transporte en función de criterios sociales y económicos. No hay que apoyar, no hay que estimular el automóvil individual. Ya incluso en muchos países capitalistas el transporte colectivo cómodo, confortable, es una realidad en muchos países capitalistas. Muchos habitantes de los países desarrollados no sacan el automóvil, sino que viajan en el metro, viajan en el tren. Y eso es algo que puede ser cambiado en una economía en transición al socialismo. Cuarto, es necesario tomar medidas urgentemente para reparar los estragos ambientales que han sido heredados del capitalismo. Esa es otra medida que tiene que tomar una economía en transición al socialismo. Bueno, el otro tema el otro tema es que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas o la suspensión del aparato productivo.
El aparato productivo por su naturaleza y estructura no es neutro. Está al servicio de la acumulación del capital y de la expansión ilimitada del mercado. El aparato productivo capitalista está en contradicción con las exigencias de salvaguardia del medio ambiente y de la salud de la fuerza de trabajo. Es necesario revolucionarlo, transformando radicalmente su naturaleza. Aquí hay una comparación con lo que dice Carlos Marx respecto del Estado. Carlos Marx dice que los trabajadores no pueden aspirar a apropiarse del Estado capitalista, del Estado burgués, para ponerlo a su servicio, sino que ese Estado capitalista hay que destruirlo para cambiarlo por un nuevo tipo de Estado, que él llamó el Estado común. En este caso también pasa lo mismo con el aparato productivo. Simplemente no se puede tomar el aparato productivo capitalista para ponerlo al servicio de los trabajadores, porque de hecho está destinado, está diseñado con otra ideología y con otro fin. El aparato productivo capitalista es para la reproducción ilimitada de bienes, de mercancías y de ganancias. En una sociedad en transición al socialismo, el objetivo ya no será la ganancia, sino ahí sí la satisfacción de las necesidades sociales. Por lo tanto, es necesario revolucionar este modo de producción, transformando radicalmente su naturaleza. Esto puede significar, por ejemplo, que en algunas ramas de la producción, desaparezcan. Pero lo importante es que cada transformación del sistema productivo o de los transportes, por ejemplo, debe hacerse con la garantía del pleno empleo de la fuerza de trabajo. No como sucede en el capitalismo. En el capitalismo hay una reingeniería y sencillamente queda mucha gente en el asfalto, sin formas o modos de sobrevivir. Ahora, otro elemento importante es que un cambio cualitativo del desarrollo permitiría poner fin al monstruoso despilfarro de los recursos por parte del capitalismo. Eso es evidente. Hay un monstruoso despilfarro de recursos por parte del capitalismo, fundado en la producción a gran escala de las necesidades, a gran escala de productos inútiles o perjudiciales. ¿Y qué es necesario orientar la producción hacia la satisfacción de las necesidades auténticas, comenzando por las necesidades físicas? Agua, alimentación, vivienda, vestido. Comenzando por esas necesidades, hay que orientar la producción en una economía de transición al socialismo. En una sociedad en transición al socialismo, la publicidad será reemplazada por la información que presentarán las asociaciones de consumidores. Son las asociaciones de consumidores las que van a presentar las informaciones y no va a ser la publicidad, que es una forma de manipulación mental para obligar a la gente a consumir. El ecosocialismo es una apuesta en la visión de Marx, en la cual la predominancia en una sociedad sin clase, el ser debe predominar sobre el tener, es decir, la realización personal de las actividades culturales, políticas, lúdicas, eróticas, deportivas, políticas, antes que la acumulación de bienes producidos o de productos. Esa es la idea del socialismo, es el ser antes que el tener. Esto no significa que no va a haber conflicto entre las exigencias de producción del medio ambiente y las necesidades sociales. Es evidente que ahora hay conflicto entre esos dos objetivos, entre los imperativos ecológicos y las necesidades del desarrollo, principalmente en los países pobres. La democracia socialista, liberada de los imperativos del capital y del mercado, tienen que resolver estas contradicciones. El otro tema es que la utopía revolucionaria de un socialismo verde o de un comunismo solar no significa que no se deba actuar desde ahora, ya lo hemos mencionado. No tener esperanzas en la posibilidad de colonizar el capitalismo no quiere decir que se renuncie a comprometerse en la lucha por reformas inmediatas. Por ejemplo, los ecoimpuestos, impuestos a los contaminadores. Es importante que se haya
que se participe en esa lucha. Existe la necesidad de ganar tiempo desesperadamente, de luchar inmediatamente por la prohibición de los gases que destruyen la capa de ozono, por una suspensión de los organismos genéticamente modificados, por limitaciones severas a las emisiones de gases de efecto invernadero y por privilegiar los transportes públicos al automóvil individual contaminante y antisocial. La trampa que nos amenaza es ver que nuestras reivindicaciones puedan ser tomadas formalmente en cuenta. El caso, por ejemplo, del Acuerdo de Kioto. ¿Sí? Se hizo un gran show, un gran bombo con el Acuerdo de Kioto, que era una cosa realmente muy tímida para tratar de controlar la emisión de gases de efecto invernadero. Y entonces quedan los grandes países que son contaminantes como los más comprometidos con la causa ecológica. Como muy bien lo dice Jorge Riesman, voy a leer una cita de Jorge Riesman, que es un autor español. Dice: este proyecto no puede renunciar a ninguno de los colores del arco iris, ni el rojo del movimiento obrero anticapitalista e igualitario, ni el violeta de las luchas por la liberación de la mujer, ni el blanco de los movimientos no violentos por la paz, ni el negro del anti-autoritarismo de los libertarios y de los anarquistas, y aún menos del verde de la lucha por una humanidad más justa y libre sobre un planeta habitable. Yo aplicaría aquí la lucha de los sectores LGBT. El otro tema otro tema que ha sido planteado es el surgimiento de lo que el economista barcelonés Joan Martínez Aguirre ha denominado la ecología del pobre. Así son definidas las movilizaciones populares en defensa de la agricultura campesina y el acceso comunitario a los recursos naturales, amenazados de destrucción por expansión agresiva del mercado o del Estado, así como por las luchas contra la degradación del medio ambiente, etc. Quiero leer aquí un texto del ecologista y el dirigente campesino peruano Hugo Blanco, que habla precisamente de esta ecología de los pobres. Dice Hugo Blanco: a primera vista, los ecologistas o conservacionistas son unos tipos un poco locos, que luchan porque los ositos panda y las ballenas azules no desaparezcan. Por muy simpáticos que le parezcan a la gente común, esta considera que hay cosas más importantes con las cuales preocuparse, por ejemplo, cómo conseguir el pan de cada día. Pueden ser verdaderas hasta cierto punto esas opiniones, dice Blanco. Sin embargo, en Perú existen grandes masas populares que son ecologistas activas. Por supuesto, si a esa gente le digo, ¿eres ecologista?, pueden contestarme, ecologista será tu madre, o algo por el estilo. ¿No son acaso ecologistas los pueblos de Hilo y de otros valles que están siendo afectados por las ondas? Una minera en el Perú. ¿Son completamente ecologistas las poblaciones que habitan la selva amazónica y que mueren defendiéndola contra sus depredadores? Hace 3 años hubo un enfrentamiento en Palma, en la Amazonía peruana, que terminó con 32 muertos. Con comunidades indígenas que se oponían a la exploración y la explotación petrolífera en la selva amazónica del Perú. ¿Es ecologista la población de Lima que protesta por estar obligada a bañarse en las playas contaminadas? No olvidemos que eso no está muy lejano a nuestra realidad. Las playas de Santa Marta se encuentran completamente contaminadas por el polvo del carbón que transporta la Drummond a los barcos, y un escándalo reciente por el carbón que fue depositado en el fondo del mar porque prefirieron hundir una barcaza con el carbón que perder una barcaza, con un inmenso daño económico que le significó una multa ridícula que además no han pagado.
las multas. Entonces podemos saber al servicio de quién está el gobierno. El gobierno está al servicio de las multinacionales. Y hablando de Hugo Blanco y del Perú, en este momento hay una lucha muy fuerte en el Valle de la Concepción justamente contra este tipo de proyectos. Ayer veía las noticias que había habido 2 muertos en los enfrentamientos de la población con el gobierno peruano. Ollanta Humana. Bueno, el otro tema tiene que ver con el ecosocialismo y la planificación democrática. Quiero leer aquí una cita de Richard Smith, que es un marxista norteamericano. Dice lo siguiente: si es imposible aplicar reformas al capitalismo con el objeto de poner los beneficios al servicio de la supervivencia humana, ¿qué alternativa existe si no es la de optar por un género de economía planificada en los niveles nacional e internacional? Se pregunta. Problemas tales como el cambio climático necesitan la mano visible de la planificación directa. En el seno del capitalismo, nuestros dirigentes corporativistas de ninguna manera pueden dejar de tomar sistemáticamente decisiones sobre el medio ambiente y la economía que son erróneas, irracionales y a fin de cuentas suicidas a nivel mundial, teniendo en cuenta la tecnología que tienen a su disposición. Entonces, ¿qué otra elección tenemos que no sea considerar una verdadera alternativa ecosocialista? Pregunta Richard Smith. Entonces, el ecosocialismo propone una política económica que satisfaga las necesidades sociales y mantenga el equilibrio económico. Son 2 elementos fundamentales de la propuesta ecosocialista. Esta política debe estar fundada entonces en criterios no monetarios y extraeconómicos. Los principales fundadores del ecosocialismo encuentran su origen en el movimiento ecológico, al mismo tiempo que en la crítica marxista de la economía política. Esta síntesis dialéctica, considerada por un amplio espectro de autores, desde André Gorz, francés, y Hermann Baker, alemán, desde James O'Connor a Joel Cohen y John Bernard Foster, norteamericanos, es al mismo tiempo una crítica de la ecología de mercado, que se adapta al sistema capitalista, y del socialismo productivista, que permanece indiferente a la cuestión de los límites de la naturaleza. En el siglo XX, la socialdemocracia y el movimiento comunista de inspiración soviética aceptaron el modelo de producción existente. Para la primera, una versión reformada del sistema capitalista, es decir, para la socialdemocracia, y para el segundo, una forma de productivismo autoritaria y colectivista. Para Carlos Marx y Federico Engels, el objetivo del socialismo no era producir cada vez más bienes, sino dar a los seres humanos tiempo libre para que pudieran desarrollar plenamente su potencial. En este nivel, comparte poco la idea del productivismo, definida como una expansión ilimitada de la producción como objetivo en sí. No obstante, varios de sus textos sugieren que la transformación socialista se refiere a las relaciones capitalistas de producción, algo que ya mencionamos, que serían un obstáculo para el libre desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, socialismo querría decir sobre todo apropiación social de esas capacidades productivas, poniéndolas al servicio de los trabajadores. El caso de la Unión Soviética ilustra los problemas que se derivan de una apropiación colectivista del aparato productivo capitalista. Luego de la Revolución de Octubre de 1917, muy rápidamente el proceso de burocratización estalinista puso a punto y aplicó métodos productivistas, tanto en la agricultura como en la industria. Mientras el campesinado resistía, la política del régimen era impuesta por métodos totalitarios, al riesgo de eliminar a los refractarios o a los que se suponía que lo eran. La catástrofe de Chernobyl en 1986 es el ejemplo extremo de las consecuencias desastrosas de la imitación de las tecnologías occidentales de producción. Ahora podemos hablar de la catástrofe de Fukushima. Hay un problema gigantesco con
la contaminación que está generando esta planta